Isleños presenta Luquillo, Puerto Rico. Entre los municipios que usualmente se hablan de tener las mejores playas, Luquillo nunca se ha olvidado. En la costa oriental de la isla, Luquillo es un pueblo playero y turístico. Luquillo se fundó en el 1797. Se conoce como la capital del sol. Actualmente tiene una población de alrededor de 20.000 habitantes y un GDP per cápita de $7.235. Entre los lugares más destacados de Luquillo están la playa de Luquillo, la Puntilla, la playa La Pared, los kioscos y la plaza municipal. Como pueden ver, las playas son lo que le dan carácter a este pueblo. Las mismas son muy populares con turistas, buceadores y surfistas. En términos de geografía física, gran parte de Luquillo es compuesta por pequeños montes y llanuras. Sin embargo, el sur del municipio es montañoso, como la adyacente Sierra de Luquillo. Dado a esto, tiene acceso al Bosque Nacional de Yunque, la única selva tropical en toda la nación de los Estados Unidos. Ahora podrán ver la playa La Pared con una vida nueva y recuperada después del huracán María. Como verán ahora, la playa La Pared debe ser destacada del todo por su titular atributo, esa pared. ¡La pared! La pared. ¡La pared, papá! Buenas tardes, isleños. Hoy nos encontramos en la plaza municipal del pueblo de Luquillo. Como pueden ver a nuestro alrededor, esto es una plaza bien verde, dada todas las plantas que nos están rodeando, que eso es algo bien particular de aquí. Realmente hay muchos pequeños edificios con distintos negocios que nos están rodeando ahora mismo, que está bastante activo. A nuestra derecha se puede encontrar la parroquia San José, una iglesia aquí. También allá atrás está la alcaldía. Y ahora nos estamos dirigiendo a lo que sería el escudo y la descripción del mismo municipal aquí en Luquillo, que van a poder ver aquí mismo en este monumento. Y pues esto realmente alrededor de esta plaza hay varios edificios que son bastante altos, que es algo que todavía no hemos visto en nuestra aventura, y realmente destacar a Luquillo como un pueblo un poco más metropolitano en comparación con muchos otros. Ahora pasamos a una entrevista con un luquillano. O sea, Luquillo no tiene tal como negocio
negocios como de colmados, así grandes, tú sabes, como Walmart y cosas de esas, Luquillo no lo tiene. Luquillo lo que tiene es playa y turismo solamente, de eso es que vive este pueblo. No hay, como decirte, otros pueblos como Carolina, que tiene un montón de cosas, como San Juan, que tiene un nightlife de noche bien violento, todo lo tiene. Solamente venir a comer a los restaurantes y la Boat Rider que está ahora, que está frente a la playa, ahí hay nightlife y hay cerveza y hay todo eso, pero el resto es, ¿sabes? Que vienen a eso, a quedarse, ir a la playa, a comer y se van de nuevo. Y para los locales de Luquillo, ¿qué diría que hay para hacer por aquí? ¿Qué actividades usualmente? No, usualmente las actividades que tienen, juegan pelota, juegan baloncesto, Aparte de eso, como que ¿qué nos puede decir que es la cosa más positiva en Luquillo? Lo positivo te voy a decir que es que tenemos esa playa ahí al frente, porque si no estuviera esa playa no fuéramos buenos. Eso es algo bien positivo, ¿entiendes? Porque de ahí es que depende Luquillo, de esa playa que tenemos ahí al frente. Si no tuviéramos eso como pueblo, no fuéramos nadie, ¿entiendes? Porque no hay más nada que hacer aquí, eso es lo que nos vende como pueblo a nosotros. A nosotros, aquí, a todo Puerto Rico. O sea, no es a Luquillo nada más. O sea, los gobiernos se han encargado de hacer otras cosas que no tienen que hacer, sino desarrollar esta isla como turismo. O sea, y la estamos cogiendo, robándolo a los chavos del gobierno, todo el mundo haciendo lo que le da justicia. ¿Entiendes? Eso es lo que pasa en este país, aquí no pasa más nada. O sea, vuelvo y te digo, si Puerto Rico no fuera rodeado por aguas de mar, estuviéramos aquí engollados ya. Ahora nos encontramos en una de las áreas económicas más importantes de Luquillo, los kioscos. Aquí hay muchos negocios y restaurantes locales de Luquillo, que, por ende, cuando uno comparte en ellos, está apoyando directamente la economía local. Recuerden siempre, isleños, apoyen a lo local, a lo de aquí.